Hola guardianes de la cultura, bienvenidos a este nuevo video de este pequeño canal. Hoy les traigo las que según yo fueron las 10 fortalezas más impresionantes de la América precolombina. Antes de empezar he de declarar que para la selección no me basé únicamente en la arquitectura defensiva, ya que si así fuere, la gran mayoría de las fortalezas habrían sido peruanas. Es por ese motivo que para hacerlo más dinámico también tuve otros factores en cuenta, como la capacidad de alojamiento, la capacidad de autoabastecimiento, la importancia geopolítica y la variedad de sus infraestructuras. Ahora ya sin más introducción, comencemos. El fuerte de Samaipata, cuyo nombre se traduce como lugar de descanso entre montañas, fue una fortaleza incaica ubicada en las estribaciones orientales de los Andes, en lo que actualmente es Bolivia. Si bien originalmente no fue construida como un fuerte, sino como un centro astronómico, particularmente un centro ceremonial de culto a la luna, sería fortificado y militarmente utilizado durante las guerras incaico-guaraníes. Mide aproximadamente 20 hectáreas y está dividido en dos zonas o barrios, una más baja dedicada exclusivamente al ámbito ceremonial y otra más alta dedicada exclusivamente al ámbito militar y administrativo. De hecho, la ausencia en su variedad de infraestructuras militares, más allá de muros y parapetos defensivos, es lo que la deja en el 10º puesto. Esto porque a pesar de ser un terreno clave ubicado en la frontera este del imperio, Samaipata nunca dejó de ser exclusivamente un centro ceremonial y astronómico, teniendo sus modificaciones bélicas para ser usada como fortaleza en caso de recibir ataques externos. Pero su falta de variedad en infraestructuras dedicadas al combate la habrían hecho muy ineficiente en contiendas prolongadas. Y es por eso que se queda en el puesto número 10. Para los que son seguidores antiguos del canal recordarán que cada vez que hago mención de una fortaleza inca uso esta ilustración. Que tal vez no sepan es que este lugar existe de verdad y se ve así. Les presento el Puca Púcara, la fortaleza roja de los incas. Aunque no quedó registrado cuál es el nombre real con el que los incas se referían a ella, el apodo es debido al color que toman sus paredes cuando el sol del atardecer la toca. Se cree que este púcara, ubicado a 3.680 metros sobre el nivel del mar, era la fortaleza defensiva del pueblo de Tambomachay, un lugar de descanso donde la nobleza cusqueña solía asistir para ceremonias de purificación y simplemente para hacer uso relajante de sus baños. La fortaleza estaba ubicada a menos de 1 kilómetro de aquellos baños y a apenas unos 7 kilómetros de la capital imperial. A pesar de medir apenas unas 5 hectáreas y ser la fortaleza más pequeña del top, el espacio estaba bien aprovechado con terrazas, habitaciones, escalinatas, baños, depósitos, algunos corrales y andenes de cultivo. Esto no solamente le habría hecho muy difícil de penetrar, sino que también le habría permitido soportar largos periodos de combate si hubiera tenido que hacerlo. La razón por la que no está más arriba en el top es porque en realidad tenía muy poca capacidad de alojamiento, ya que como dije era más bien una fortaleza pequeña. Esto sumado a que no existen evidencia de que haya estado nunca en combate nos dan a pensar de que no era para un uso militar activo, sino más bien un alojamiento de paso para las tropas del Cusco cuando se dirigían a alguna otra parte. Por todo esto dicho, el Puca Púcara se queda en el puesto número 9. El Púcara de Tilcara, cuyo nombre se traduce como la fortaleza de la flor del cerro, es uno de los recintos arqueológicos mejor conservados de la República Argentina. Ubicado en un punto clave de la quebrada Humahuaca, un pasaje interserrano el cual fue paso obligado de todos los seres humanos en todas las épocas y que incluso hoy en día comunica las repúblicas argentina y boliviana, el Púcara de Tilcara fue la mayor fortaleza del pueblo de los Humahuaca. En su momento quien la controlaba también el comercio regional y las migraciones humanas. Su gran importancia geopolítica es la que le gana este puesto en el top. Está emplazada en la altiplanicie de un morro de 80 metros, junto a la confluencia de los ríos Guasamayo y Río Grande. Su ubicación a 2.450 metros sobre el nivel del mar era ideal para la defensa y la supervisión del territorio. Gracias a ello, la etnia Tilcara del pueblo de los Humahuaca logró resistir con éxito los primeros embates con los españoles. El fuerte principal sobre el morro tiene unas 8 hectáreas de extensión e incluye muros, depósitos, trincheras, barracas e incluso debajo de este hay un área urbana también fortificada que duplica el tamaño original. Aparte de todo eso, también existe un dato adicional que la hace merecedora de un puesto en este top. Estudios más recientes indicaron que el Púcara de Tilcara tiene más de 1200 años de edad. Esto significa que sus habitantes la construyeron mucho antes de entrar en guerra con los españoles e incluso muchísimo antes de entrar en guerra con los propios incas, volviéndose de entre todas las fortificaciones del top la que más tiempo estuvo activa para la guerra y la que la vuelve merecedora del puesto número 8.
Puede que a simple vista la fortaleza limeña de Coyiqué no merezca estar por encima de las anteriores, pero mientras más van conociendo sobre ella, más se dan cuenta de lo apropiado que le queda a este puesto. Fue el palacio fortaleza del señor de Coyiqué. Coyiqué fue un señorío de la costa central del Perú que existió entre los años 900 y 1470 de la era cristiana. Si bien el sector del palacio ocupaba apenas unas 5 hectáreas, todo el sector amurallado y demás infraestructuras militares llegaba a unas 16 hectáreas, prácticamente ocupando en su totalidad el cerro en el cual fue emplazado. Está ubicado en el distrito de Comas, en la ciudad de Lima, capital de Perú. Como dije antes, las instalaciones no solo servían de fortaleza defensiva, sino que eran la residencia del señor de Coyiqué. Todo el recinto está dividido en 4: sector almacenes, sector ceremonial, sector urbano y sector palacio. Este último se encuentra en la parte más alta, mejor defendida del cerro Pirámide, en el cual está emplazado toda la construcción. Cada sector estaba despreparado de los demás por muros perimetrales que se cree que superaban los 2 metros de estatura, y cada cierta distancia había habitáculos especiales, puestos de guardia que también servían de armería y evidenciaban una arquitectura bélica importante. Todo esto en su conjunto es lo que le da a la fortaleza de Coyiqué el puesto número 7. La fortaleza de Quiéngola fue la mayor obra defensiva de la cultura zapoteca. Está ubicada a 14 kilómetros al noroeste de Tehuantepec, en el estado de Oaxaca, México. En sus casi 10 hectáreas de extensión tuvo murallas, casas, sitios funerarios, depósitos, plazas, pirámides, canchas de juego de pelota y un palacio central. Se cree que en tiempos de guerra podía albergar unas 5.000 personas en su interior, teniendo una de las capacidades de alojamiento más elevadas del top. Un dato muy importante que junto a los demás le ganaron un puesto en el top es el hecho de que se encontraron varios vestigios de que en el pasado existieron estanques artificiales, algunos de ellos probablemente termales. Esto es muy importante, ya que indica que los zapotecas dedicaron parte de su infraestructura al ocio y a la distensión psicológica e emocional. Un aspecto a menudo subestimado, pero que en realidad es indispensable a la hora de soportar un sitio prolongado. La fatiga mental provocada por el combate ha sido determinante para decidir una guerra en todas las épocas. Y mantener la moral de la tropa, ya sea con baños termales o con jugadas de pelota, a menudo habría evitado que estos se entregaran ante la fatiga mental al enemigo. En oportunidades anteriores ya les había contado lo bien dominada que tenían pueblos como los mexicas las técnicas de desgaste mental para con sus enemigos. Y esta fortaleza en su momento fue capaz de soportar un asedio azteca de 7 meses, muy probablemente gracias a infraestructuras como estas. Puesto número 6. La fortaleza de Huarco, también conocida como Fortaleza del Cerro Azul, fue una de las más importantes del Imperio Inca. Ubicada en el distrito de Cerro Azul, provincia de Cañete, departamento de Lima, Perú, sus más de 30 hectáreas de extensión se encuentran emplazadas sobre 2 cerros diferentes, Cerro Fraile y Cerro Centinela. Es la única fortaleza costera del top, aunque no es eso el que le gana el puesto número 5. Al igual que Samaipata, este recinto fue edificado originalmente con objetivos no militares sino religiosos, y específicamente para rendir culto a los espíritus del mar. Sin embargo, tal como le ocurrió al señorío de Coyiqué más al norte, el pueblo de los Huarcos también debió enfrentarse a la expansión incaica al mando del conquistador Tupac Yupanqui. La razón por la que el Coyiqué está en el 7º puesto y Huarco está en el 5º es el desempeño que tuvieron en la guerra. La fortaleza del Cerro Azul, rodeada de varios cientos de metros de murallas superpuestos, troneras para el combate, torres de vigía y algunos de los depósitos más grandes en todo el top, logró resistir un asedio incaico durante más de 5 años. Y aunque al final cayó, el hecho de encontrarse ubicada en el medio de un enorme desierto significaba que mantener un sitio de más de 5 años sería terriblemente costoso para los incas. Y aunque ganó el territorio, Tupac Yupanqui perdió una parte considerable de sus fuerzas y una gran cantidad de recursos, por lo que se desquitó con los vencidos ahorcándolos a todos, y es lo que le da el nombre a esta localidad, Huarco, que se traduce como ahorcado. Puesto número 5. La fortaleza de la Conquija es la fortaleza indígena más grande que se encuentra en territorio argentino. Está ubicada a 2100 metros sobre el nivel del mar, a 25 kilómetros del pueblo de la Conquija, en el departamento de Andalgalá, provincia de Catamarca. Se gana el lugar número 4 de la lista principalmente por su gran extensión de casi 400 hectáreas, siendo la mayor en el top. Y es que toda la montaña en la que se encuentra emplazada tiene modificaciones militares en sus diferentes niveles, con una superficie construida de 23 kilómetros de largo por 10 kilómetros de ancho y sin contar los accidentes geográficos que fueron aprovechados para la defensa. Esta fue la mayor fortaleza del pueblo de los Diaguitas y particularmente quienes la poseían era la parcialidad de los Aconquija. Un clan aguerrido que al poseer uno de los terrenos más fértiles de la región eran atacados por muchos de sus vecinos, por lo que aprendieron rápidamente a defenderse. Una de las razones por la que el Púcara de la Conquija es tan grande es porque muchos de sus sectores amurallados delimitan potreros de cría de ganado, terracerías de cultivo y estanques artificiales que juntan agua de los deshielos.
Esto hacía que por lo menos 3000 guerreros pudieran guarecerse en su interior y ser totalmente autosuficientes en términos alimenticios. Además había varios edificios semisubterráneos tipo albergue donde los guerreros ocultarían a sus familias durante el combate. Todo el complejo estaba rodeado por múltiples anillos de muralla que correspondían a los relieves naturales. De todas ellas aún quedan aproximadamente unos 3 kilómetros en pie. Estas murallas podían ser simples o dobles en función de qué tan importante fuera el lugar que estuvieran guareciendo. Medían unos 4 metros de altura y aproximadamente 60 centímetros de ancho, reforzados en el lado interior con columnas de piedra. La mayoría tenían una única entrada y salida, aunque algunos tenían unos portezuelos más pequeños que se cree que eran salidas de emergencia. Probablemente en su momento habrían estado ocultos de la vista por arbustos trasplantados. En toda su extensión también existieron troneras, depósitos, armerías, torres de vigilancia, barracas, centros administrativos, una plaza ceremonial y baños. Un dato curioso que decir de esta fortaleza es que nunca fue tomada militarmente. Los españoles tuvieron muchas bajas al intentar tomarla durante varios años. Al final obligaron a los defensores a abandonarla luego de una toma de rehenes masiva de varias familias que habían bajado a trabajar los campos de cultivo que se encontraban en los valles. Habiendo ganado el territorio, destruyeron la abandonada fortaleza y prohibieron a los indígenas que volvieran a acercarse a esos parajes nunca más. Puesto número 4. Tal vez estoy pecando aquí, y es que Cuelap no era específicamente una fortaleza, sino una ciudad, y de hecho fue la capital de un reino. De hecho tiene todo lo necesario para entrar en el top 10 de ciudades precolombinas que hice hace un tiempo. No lo hice simplemente porque me olvidé que existía, y esta es mi forma de hacerle justicia por ese error. Cuelap fue la mayor y más poderosa fortaleza del pueblo de los Chachapoyas, uno de los mayores rivales del imperio de los incas. Está ubicada en los Andes nororientales de la provincia de Luya, Perú. La fortaleza está ubicada en una enorme plataforma artificial de piedra sobre la cresta de roca calcárea en la cima del Cerro Barreta. Este también era el lugar de residencia de la nobleza chachapoyana y era la fortaleza defensiva de la capital que está emplazada justo debajo, a unos 3000 metros sobre el nivel del mar. Toda la fortaleza estaba rodeada por una única muralla que le da el lugar en el top por ser la más impresionante de todo el continente. Con más de 15 metros de altura y únicamente con 3 estrellas de entradas era prácticamente inexpugnable, o al menos se suponía que lo fuera hasta que los incas lograron penetrarla a principios del siglo XVI. Si bien la mayor parte de sus infraestructuras internas eran casas comunes, en sus 6 hectáreas de extensión también había una gran variedad de edificios. Esta incluía una cabeza de fortaleza tipo castillo, varios torreones de vigilancia, un gran almacén, una plaza ceremonial y una cancha modificada para el trabajo comunitario. De hecho, lo único que otras fortalezas del top tenían y que esta no eran terrazas de cultivo internas para su autoabastecimiento. De hecho, curiosamente la disposición de la infraestructura se aparece más a las ciudades antiguas europeas que a las demás ciudades americanas. Y por desgracia esto mismo terminaría precipitando su caída ante los incas, ya que una vez que estos lograron sitiarla, no pasó mucho tiempo antes de que se la rindieran por hambre. Puesto número 3. La fortaleza de Otsuma fue de facto la fortificación más importante de la Norteamérica precolombina, principalmente si hablamos de términos geopolíticos, puesto que aquí se guarnecía el principal ejército fronterizo mexica que combatía al Imperio Tarasco, el mayor y más importante enemigo con el que los aztecas se disputaban el dominio total del territorio. El ser el punto divisorio entre estas dos grandes potencias regionales le daba a Otsuma una gran relevancia geopolítica, y es esta relevancia geopolítica la que la posiciona en el segundo puesto. Para que se den una idea, Otsuma fue para el Mexicayotl durante su guerra con el Imperio Tarasco lo mismo que fue el Cáucaso para la Unión Soviética durante la Primera y Segunda Guerra Mundial. Un punto fuerte que le permitiera invadir a su enemigo al tiempo de que le hacía imposible al enemigo invadirlo a él. Esta gran relevancia geopolítica es la que le da su lugar en el top, ya que cuando fue finalmente tomada por los purépechas, estos debieron retroceder ante la noticia de que la capital mexica había sido capturada por un enemigo desconocido. Aunque en efecto, si los españoles no hubieran llegado justo en ese momento, nadie sabe lo que hubiera pasado. La fortaleza de Otsuma, con sus 5 kilómetros cuadrados de extensión y rodeada por murallas de 4 metros extendida a lo largo de 4 cerros diferentes, ya en manos de los purépechas habría sido el trampolín perfecto para llevar a cabo una invasión a gran escala sobre el territorio mexica. De haber tenido éxito pudo haber cambiado el panorama geopolítico para siempre, sin embargo los españoles interrumpieron este proceso. Puesto número 2. A muchos no les sorprenderá que ponga esta fortaleza en el primer lugar. Después de todo fue la mayor obra defensiva de los incas, y estos a su vez fueron los mayores constructores del continente. Lo más asombroso es que a pesar de que su construcción llevara más de 50 años, al momento de la llegada de los españoles esta estructura presentaba varias evidencias que indicaban que todavía no había sido terminada.
Por lo que entendemos que la cabeza del puma, a pesar de ser un castillo totalmente efectivo en sus funciones, estaba destinado a ser una estructura aún más espectacular. Esto no es de extrañar, ya que las sociedades dominantes de los focos civilizatorios como los mexicas en Mesoamérica o los incas en los Andes eran urbanísticamente avanzados. Eso quiere decir que su arquitectura estaba en constante evolución, continuamente estaban experimentando e ideando nuevas estructuras y agregaban nuevas modificaciones a las que ya poseía. Un claro ejemplo de esto fue el Templo Mayor de Tenochtitlán, capital de los aztecas. Este originalmente fue un templo pequeño, pero con el paso de las generaciones fue reconstruido una y otra vez hasta terminar siendo una obra monumental que nada tenía que envidiar a las pirámides de Egipto. Y con este, Sacsayhuamán también tenía otra cosa en común. No solamente era la fortaleza protectora de Cusco, sino que además era un templo. Particularmente asociado con Illapa, dios del rayo y de la guerra. Y era por eso que aquí se llevaba a cabo el Huarachicuy, una ceremonia especial en la cual se seleccionaban quienes serían los nuevos oficiales del ejército. Esta fortaleza incluyó construcciones residenciales, torreones de vigilancia, adoratorios, depósitos, un manantial interno propio, armería y gigantescos muros zigzagueantes que llegaban a medir hasta más de 10 metros cada uno y se erigía sobre gigantescos bloques de piedra de entre 90 a 125 toneladas cada una. De hecho, se desconoce cómo es que los incas lograron mover esas piedras para construir esos muros, ya que incluso con la maquinaria moderna es considerado una hazaña imposible. Esos muros macizos eran totalmente invulnerables a cualquier ataque convencional de la época, e incluso para la artillería pesada hoy en día sería muy costoso tratar de destruir una sola de ellas. En conclusión, pasa por arriba o por debajo, pero es totalmente imposible de atravesar. Y hablando de pasar por debajo, Sacsayhuamán tiene otro secreto, y esa es una compleja red de túneles que la conecta con varios puntos de la ciudad. Algunos de estos fueron el Coricancha, actual iglesia de Santo Domingo, el templo de Huiracocha, actual catedral de Cusco, Marcayhuasi, actual convento de Santa Catalina, y el templo de Manco Inca, actual Concampata. Templos muy importantes que también podían ser usados de fortaleza y desde los cuales Sacsayhuamán podría recibir suministros, refuerzos o simplemente ser utilizado como vía de escape. Esto significaba que la fortaleza no caería mientras la ciudad siguiera en pie y la ciudad no caería mientras la fortaleza siguiera combatiendo. Al final solamente sería expugnada una vez en su historia, cuando 200 defensores incas serían derrotados por una fuerza aliada española de 10.000 combatientes. De hecho, una de las primeras cosas que hicieron los castellanos al tener Cusco en su poder fue desmontar la fortaleza de Sacsayhuamán por el peligro que representaba. Además, creían que los incas habían escondido tesoros dentro de las paredes. Y hasta el día de hoy se sospecha que dentro de las paredes de los túneles podría haber escondida infinidad de tesoros. Puesto número 1. Y bueno amigos, eso es todo por hoy. No olviden dar like si el video les gustó, comenten en qué fortaleza hubieran preferido refugiarse, suscríbanse para estar al pendiente de más contenido así y compártanlo para que el conocimiento pueda llegar a más personas. Hace mucho que no lo digo, pero el conocimiento es de todos y por ende todos tenemos derecho a él. Avísenme si quieren una parte 2 de este top. Tal como me pasó con el top de ciudades precolombinas, hubo muchas que tuve que dejar por fuera, de verdad, muchas. Realmente tenemos un pasado muy rico y vale la pena aprender de él. Y aquel que no sepa de dónde viene, poca idea tendrá de dónde pretende llegar. Cuídense mucho.